Muy bien, en la semana número 6 en geografía vamos a desarrollar el tema elementos del comercio exterior con los alumnos de cuarto de secundaria. ¿Ya? Elementos del comercio exterior es el tema a desarrollar. Para entender qué son los elementos del comercio exterior, hay que conocer cuál es el título de esta sesión de clase. Nos vamos a ir acá. ¿Qué elementos encontramos en el comercio exterior? Ese es el título de la sesión, ¿ya? ¿Qué elementos encontramos en el comercio exterior? ¿Y cuál es el objetivo o propósito de esta sesión? Diferenciar los elementos del comercio exterior los unos a los otros. Nosotros hemos hablado sobre el comercio exterior en la sesión pasada y ya en esta sesión corresponde no solamente conocer esos elementos, sino que además entenderlos a profundidad para posteriormente conocer sus diferencias o principales características. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta con la que empiezo esta sesión es, ¿qué cosa es el comercio exterior? ¿Cómo podemos definir al comercio exterior según lo que nosotros trabajamos en la sesión anterior? ¿De qué manera podemos definir al comercio exterior? A ver, en el chat ya hay una respuesta. Me escribe Berríos, tipo de comercio, ya, es un tipo de comercio. Pero ¿de qué manera lo podemos definir? ¿No? Tipo de comercio, pero ¿de qué manera lo podemos definir? ¿Qué es el comercio exterior? Me escribe en el chat Guimaraes, intercambio de bienes con otros países. Muy bien, también Mamani, exportación o venta. Correcto. Muy bien, Guimaraes. Muy bien, Mamani. Entonces, profesor, lo podemos definir como un comercio o como una actividad que se dedica al intercambio de bienes con otros países, ¿no? O puede ser entre dos o más países. Este intercambio puede darse a través de una exportación, una venta, o puede darse a través de una importación, alguna compra, ¿ya? Entonces, vamos recordando un poco lo que trabajamos en la sesión anterior, ¿no? El comercio exterior lo podemos definir como un intercambio de bienes o servicios que se dan entre uno, dos o más países. Este intercambio puede darse a través de un mecanismo llamado exportación y un mecanismo llamado importación, ¿no? Bueno, vamos a seguir por acá entonces y tenemos acá las divisas, que es lo que nosotros trabajamos en la sesión anterior. ¿Qué es una divisa, profesor Luis? Bueno, el concepto lo tenemos acá. Voluntario para que me ayude con este esquema. Cualquiera. Manitos arriba. Muy bien, Paredes. Te escuchamos. Fuerte. Es toda moneda extranjera que circula como medio de cambio, es decir, dinero de aceptación internacional utilizado para la transacción internacional. Sigue. Divisas, mercado global y se negocian divisas tiene por el objetivo facilitar el flujo monetario derivado en el comercio internacional. ¿Sabías que las divisas utilizadas están básicamente en oro monetario y ciertas monedas extranjeras como el euro, el yen, libra esterlina, el dólar norteamericano y el yuan chino? En el caso peruano, lo más aceptado es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, señorita Paredes. Profesor, cuando yo voy a comprarme una casa, un departamento o un vehículo, un bien mueble o inmueble, profesor, muchas veces no me cotizan en soles, sino me cotizan en una moneda extranjera. Bueno, la realidad económica del Perú
es que nuestro sistema financiero acepta como moneda extranjera al dólar americano. Por eso es que cuando tú escuches en las noticias que dicen el dólar ha subido, existe una preocupación en el ciudadano, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque muchas de las compras que se hacen en el Perú se hacen en esta moneda. Entonces, ¿el dólar qué sería? El dólar sería una moneda extranjera, pero toda moneda extranjera es considerada una divisa. Acuérdate bien ese concepto de economía. Toda moneda extranjera es considerada una divisa. Y toda moneda extranjera que es considerada una divisa puede circular por la economía local o nacional y se convierte en un medio de cambio. ¿Y qué significa que sea un medio de cambio? Significa que puede ser aceptado no solamente en nuestro mercado, el mercado local, sino que además puede ser utilizado en el mercado internacional, ¿no? En el mercado, profesor, del sistema financiero global. Ejemplo, si el gobierno peruano quiere comprar un lote de vacunas Sinopharm, no va a pagar en soles, va a tener que pagar en una moneda extranjera. Ahora, ¿cuáles son las monedas extranjeras más aceptadas en el mundo? Aparte del dólar, tenemos el yen, tenemos la libra esterlina, tenemos el euro y también tenemos el yuan, que es una moneda, algunos dicen, del futuro, la moneda de China. Son las monedas extranjeras o divisas más aceptadas en el mundo. Pero en el caso puntual del Perú, la divisa más aceptada es la del dólar. Ahora, ¿cómo ganamos divisas? Eso es una muy buena pregunta. Las divisas se ganan cuando el Perú vende un bien o un servicio en el extranjero. En pocas palabras, cuando exportamos. Cuando exportamos, a nosotros no nos pagan en soles, nos pagan en una moneda extranjera. Por lo general es la moneda del dólar. Por lo general. Es una forma de ganar divisas, ¿no? A través de la exportación. Y la exportación forma parte del comercio internacional. Ahora, ¿cómo se puede perder divisas cuando el Perú compra? Y cuando importamos, pues estamos gastando divisas. ¿Por qué, profesor? Porque la comunidad internacional no nos va a aceptar la moneda local. Entonces, es muy importante por eso desarrollar también un mercado de producción que tenga como objetivo exportar, porque ahí estamos ganando divisas, ¿ya? También ganamos divisas producto de las concesiones que el Estado hace a empresas extranjeras. Por ejemplo, vienen empresas a explotar los centros mineros. La explotación de centros mineros genera el pago de impuestos y ese pago también se hace en divisas, en moneda extranjera. En este caso, el dólar. Muy bien, entonces hay que tener presente eso, ¿ah? Una divisa es una moneda extranjera que sirve como medio de cambio y que tiene aceptación tanto local como internacional. ¿Cómo se gana divisa? A partir de la exportación. ¿Cómo se pierde divisa? A partir de la importación. En el caso del Perú, la divisa más aceptada es el dólar norteamericano. Y eso lo podemos ver en nuestro día a día, en nuestra realidad, ¿no? Compras un departamento, compras un carro, compras una propiedad, la cotización siempre va a ser en dólares. Y cuando el dólar sube, el ciudadano de a pie se perjudica, pero el empresario es el que se ve beneficiado con el aumento del dólar. Es más, cuando el dólar sube, el que se beneficia es el exportador, porque como él exporta, a él le pagan en dólares. Entonces, cuando le pagan en dólares, él lo cambia en soles y obviamente va a tener mayor moneda local. Cuando suben los dólares, el que se perjudica es el importador, porque él tiene que pagar en dólares. Y para pagar en dólares va a tener que ahorrar mayor moneda local. Es el tema con las divisas. Muy bien, vamos a seguir explicando esta parte. Muy bien, Valerie Paredes.
Hasta el momento la participación de Berríos, Guimaraes, Mamani y Paredes, tanto por el chat como por audio. Seguimos conociendo otro elemento. Otro elemento es el tipo de cambio y tenemos justamente eso en pantalla. Ya lo vimos en la sesión pasada, pero estamos profundizando. Voluntario para que me lea el tipo de cambio, con las manitos arriba. Te escuchamos, Yeromi. Adelante, Yeromi. Tipos de cambio es la expresión de la moneda extranjera en términos de monedas nacionales, es decir, es el precio de la moneda extranjera en monedas nacionales. Regímenes cambiarias. Se refiere a las políticas asumidas por un país en relación a la elaboración de una moneda y determinación del tipo de cambio. Tipo de cambio fijo. El precio de la moneda extranjera lo establece la autoridad monetaria del país. Devaluación, pérdida de valor de la moneda nacional frente a la moneda extranjera. Revaluación, ganancia de valor de la moneda nacional frente a la moneda extranjera. Tipo de cambio flexible, el precio de la moneda extranjera es determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. Depreciación, pérdida de valor de la moneda nacional frente a la moneda extranjera. Apreciación, ganancia de valor de la moneda nacional frente a la moneda extranjera. Si hay una intervención del Estado para evitar que el precio de la moneda extranjera tenga cambio brusco, entonces llamado tipo de cambio administrado o de flotación sucia. Muy bien, Jeromi, ahí está su compañera con la lectura, también ya entré a calificarla. Tipo de cambio, esto se usa mucho en nuestro sistema financiero local. Profesor, ¿qué es el tipo de cambio? No es más que expresar una moneda extranjera en monedas nacionales, ¿no? Y esto lo podemos entender con la ecuación que se encuentra a la derecha, con esta ecuación. Señor, ¿cuánto dólar o cuántos dólares me podría dar por 3 soles 50? Tengo 3 soles 50 en el bolsillo, señor. ¿Para cuántos dólares me alcanza? Eso te alcanza para $1. ¿Ya? Ahí está. Esto que acabamos de hacer, eso se llama tipo de cambio. La cantidad de soles que tú tienes en tu bolsillo, lo quieres convertir en dólares. Hay mucha gente que ahorra en dólares, te diré. Todo el dinero que tiene o que gana en su día a día, lo invierte en los dólares. ¿Ya? Son muchas personas que ahorran en dólares en su día a día. ¿Ya? Ahí está. Entonces, profesor, el tipo de cambio es expresar una moneda extranjera en una moneda local, ¿no? Pero esto puede generar a veces algunos problemas y eso se llama regímenes cambiarios. ¿Qué es un régimen cambiario? Es cuando vamos a encontrar una relación entre una moneda extranjera y una moneda local. Esta relación puede determinar qué cosa, que entreguemos más monedas locales por una moneda extranjera, como puede determinar que entreguemos pocas monedas locales por una moneda extranjera. Eso va a depender de dos cosas. Si hay una intervención del Estado, cuando el Estado interviene, se llama tipo de cambio fijo, pero cuando el Estado no interviene, se llama tipo de cambio flexible. Por ejemplo, profesor, cuando el Estado interviene en el tipo de cambio, y usted me ha dicho que se llama fijo, pero ¿cuál es la autoridad encargada de esta intervención y para qué se hace? Bueno, la autoridad encargada es el Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Esta es la autoridad monetaria. ¿Y cuál es la autoridad monetaria del país? El Banco Central de Reserva del Perú. Cuando el Banco Central de Reserva del Perú interviene en el tipo de cambio, se llama fijo. ¿Y por qué lo hace, profe? Bueno, se pueden dar dos supuestos. Supuesto número uno, de evaluación. Cuando el banco quiere que nosotros entreguemos más monedas locales por una moneda extranjera. Devaluando. Estamos dándole menor valor a la moneda local. Si antes por $1 yo entregaba 3 soles, a partir del tipo de cambio fijo, yo por $1 voy a entregar 4 soles. Cuando sucede ese fenómeno en la economía, se llama devaluación. Pero ojo, para que tú hables de devaluación, tiene que haber intervenido el Banco Central de Reserva del Perú.
Ahí está. Solo cuando el Banco Central de Reserva del Perú ha intervenido, tú puedes hablar de devaluación. Solo sí y solo sí cuando interviene el Banco Central de Reserva del Perú. Ahora, sí y solo sí, cuando el Banco Central de Reserva interviene en contra, es decir, para que tú entregues, ¿qué cosa, profesor? Menos moneda local frente a una extranjera. Por ejemplo, por un dólar, yo ya no voy a entregar ni 3 ni 4, sino de repente voy a entregar 2 soles. Claramente ya no estoy entregando más moneda extranjera. Entonces hay una revaluación con respecto a la moneda extranjera. Entonces, esto de acá muy pocas veces se da, lamentablemente, ¿no? Tú ves las noticias y lo que nosotros estamos viendo siempre es más una devaluación. Pero hay que saber si esa devaluación es por culpa del Banco Central de Reserva o, o por el juego de la oferta y la demanda. ¿Cómo es eso? Hay casos en la economía cuando los demandantes compran muchos dólares. Y hay casos en la economía cuando hay demasiados ofertantes de la venta de dólares. Tú caminas por algunos lugares de Lima y vas a encontrar gente con su chalequito amarillo que vende dólares, ¿no? Hay casos donde la oferta del dólar aumenta, como hay casos cuando la oferta cuando la demanda del dólar también aumenta o disminuye y viceversa. Eso se llama el juego de la oferta y la demanda. Ahí no ha intervenido el Banco Central de Reserva. Y cuando el Banco Central de Reserva no interviene, se llama cambio flexible. No hay una intervención del banco. Ahora, profesor, ¿qué pasa si se da lo mismo que acá, no? ¿Qué pasa si la moneda nacional pierde valor frente a la moneda extranjera? ¿No? ¿Qué se pasa si por un dólar yo tengo que entregar 4 soles? Claramente ha perdido valor, entonces estás frente a una depreciación. ¿Pero por qué se da la depreciación? Por la oferta y la demanda. ¿No? Una pregunta sería, ¿el aumento de demandantes de moneda extranjera ha generado la pérdida de valor de moneda nacional? Esto claramente es un ejemplo de respuesta, depreciación, porque no te menciona en ningún momento Banco Central de Reserva. No te menciona en ningún momento cambio fijo. También te podrían decir de frente, ¿no? Un tipo de cambio flexible en el cual la moneda local pierde valor frente a una extranjera, depreciación. Hay estas dos formas como te pueden preguntar, ¿no? Mediante un tipo de cambio flexible o mediante la oferta y la demanda, depreciación. Y lo contrario, lo que nosotros llamamos revaluación, ahora se llama apreciación. Profesor, ¿por qué? La ganancia, pues, gana valor la moneda local frente a la extranjera. Ya no entrego 4 soles, sino entrego ahora un sol de repente. Ha ganado valor. Eso es apreciación, pero también se da ¿por qué? Por el juego de la oferta y la demanda. Ahora, ojo con este dato. Si hay una intervención del Estado, dice, para evitar que el precio de la moneda extranjera tenga un cambio brusco a, porque intervención del Estado es cambio fijo, pero acá es un cambio brusco. ¿Qué cosa es? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la moneda extranjera por producto de la crisis internacional puede hacer que un dólar pueda llegar de repente a 4 soles con 80 soles, a un dólar a 4.80 soles? ¿No? Claramente este es un cambio brusco, porque puede pasar de 3 soles 50 a 4.80, profesor. Es un cambio brusco en la economía. La gente va a sentir, lo va a sentir en su canasta básica familiar. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que se compran en dólares. Por ejemplo, el trigo lo compran en dólares y con el trigo se hace el pan. Entonces el pan ya no costaría 5 por un sol, podría costar un pan cada sol. ¿Te das cuenta? Es un cambio brusco. En ese caso el Estado tiene que intervenir. Y a esa intervención, cuando hay un cambio brusco, se le llama flotación sucia. A esa intervención, cuando hay un cambio brusco, se le llama flotación sucia. Solamente cuando hay un cambio brusco.
¿Ya? Ahí está entonces la pregunta. Muy bien, vamos a dejar acá este esquema bastante interesante sobre el tipo de cambio, porque nos permite conocer la realidad, ¿no? Y la realidad es que en el Perú se usa mucho al dólar para compras o ventas. Muy bien, vamos a dejar por acá esto y seguimos avanzando. Ahí está justamente, cuando hay una intervención por parte del Estado, ¿no? Sucia, una flotación sucia. ¿Y esto cómo se da? De la siguiente manera. Vamos a leer justamente esa parte, para lo cual requiero también otro voluntario o voluntaria. Rapidísimo. Te escuchamos, Mamani Arana. Adelante. Tipo de cambio administrativo, flotación social. Cuando la autoridad monetaria influye en el tipo de cambio a través de sus compras o ventas en el mercado de divisas, el régimen de tipo de cambio en el Perú es flotante. El Banco Central de Reserva del Perú rema en contra de la corriente en el mercado cambiario. Tiende a comprar dólares cuando el tipo de cambio baja, tiende a vender dólares cuando el tipo de cambio sube. Muy bien, Mamani. Entonces, el tipo de cambio administrado, antes, recuerda, cuando se da una situación brusca, ¿no? El Estado no interviene por intervenir, solo cuando hay una situación bastante complicada. Ahí está justamente, ¿no? Cuando hay un cambio brusco, cuando el valor de la moneda extranjera va a hacer que la moneda local caiga en relación a esa moneda. Entonces la población lo va a sentir, pues. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se compran en el extranjero. Trigo se compra en el extranjero, medicamentos se compra en el extranjero, repuestos para máquinas o carros se compra en el extranjero. Y al comprarse más caro, va a hacer que el precio de venta suba, ¿no? Si el petróleo sube en el extranjero, entonces el pasaje ya no va a estar un sol, va a estar 2 soles, 3 soles. El pan ya no va a estar 5 ni 4 por un sol, va a estar cada pan a un sol. La torta que costaba 30 soles posiblemente cueste 50, 80. Entonces hay un aumento. Entonces, profesor, ahí interviene el Estado. Ahora, ¿cómo interviene el Estado? ¿A quién envía? ¿Envía al Ministerio de Economía? ¿Envía a la SUNAT? No. El organismo de intervención del Estado es claramente el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es el organismo que interviene de manera directa. A veces interviene vendiendo dólares, a veces interviene comprando dólares, porque recuerda que un objetivo del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria. Y por acá lo voy a colocar. ¿Por qué interviene el Banco Central de Reserva? Porque tiene como objetivo preservar la estabilidad monetaria. Ese es un objetivo del Banco Central de Reserva. ¿Ya? Entonces, solamente para preservar hay una intervención del banco, ¿no? Profesor, ¿y cómo se da esta intervención para no perderme? Esta intervención se da de dos tipos. Dice, tiende a comprar dólares cuando el tipo de cambio baja, ¿no? Por ejemplo, profesor, no puede nunca llegar un dólar a costar un sol. Imposible. ¿Por qué no puede nunca un dólar costar un sol? Porque en ese caso se perjudicarían los exportadores. Entonces los exportadores se perjudicarían y muchas empresas tendrían que cerrar o despedir porque no encontrarían ganancias. ¿Y cómo le van a pagar a sus trabajadores? ¿Cómo le van a pagar a los agricultores? ¿Cómo le van a pagar a los transportistas? Entonces nunca puede llegar a costar un dólar un sol. Cuando hay un cambio de baja, el banco compra dólares. Manda a sus emisarios a Ocoña, a distintos barrios a comprar dólares, ¿no? Pero cuando el tipo de cambio sube, el Estado tiene a vender dólares. Porque tampoco puede permitir que el dólar llegue a costar 10 soles. Imposible. Porque eso va a perjudicar a la población en su mayoría. Es como cuando te ponen una papeleta en el Perú, ¿no? Una papeleta puede llegar a costar 2.500 soles, 3.000 soles. Y el sueldo mínimo no llega ni a 1.000 soles. ¿Te das cuenta la incongruencia que hay ahí?
Hay una incongruencia terrible, ¿no? Muy bien, esa es parte de la realidad económica que vive el Perú. Por eso siempre es bueno tocar la realidad, ¿no? Si tocamos la realidad, vamos a encontrar esos detalles. Variaciones del tipo de cambio, esto es un poco lo que he explicado, solo que acá lo vamos a ver de manera general. Este es un cuadro bastante didáctico. Recuerda lo siguiente, ¿no? Cuando veas un tipo de cambio fijo y dices, ah, ya ha intervenido el Banco Central de Reserva del Perú, el Estado lo establece. ¿Qué significa? Cuando el precio del dólar sube, hay una devaluación, ¿no? Recuerda, cuando el precio del dólar ha subido, hay una devaluación. Profesor, cuando el precio del dólar ha bajado, hay una revaluación de la moneda nacional. Esto es producto de que interviene el Estado, cambio fijo. Flexible, oferta y la demanda, juego de la oferta y la demanda. Cuando el dólar sube, la moneda local pierde valor, se llama depreciación. Cuando el dólar baja, la moneda local asume un mayor valor, apreciación. Pero esto se da cuando el tipo de cambio es flexible. Flexible. Bueno, ¿y qué efectos tiene esto en el comercio exterior que estamos analizando, profesor? Recuerda, cuando el precio del dólar sube, los exportadores se van a beneficiar, ¿no? Cuando el precio del dólar baja, los importadores, profesor, o en este caso se perjudican, ¿ya? Cuando el precio del dólar sube, exportadores se benefician. Cuando el precio del dólar sube, importadores se perjudican. ¿No? Hay una incongruencia. ¿Por qué? ¿Por qué se beneficia un exportador cuando el dólar sube? Porque ellos venden en dólares, ¿no? Ellos venden de repente 1.000 toneladas de espárrago a China. ¿Cuánto le paga China? De repente China le paga, profesor, $1.000.000. Ellos vienen al Perú y cambian ese $1.000.000. Tienen muchos soles, muchas ganancias, se benefician. Importadores, la gente que de repente vende repuestos de carro a la Toyota, a la Hyundai y a la Mitsubishi, ellos compran sus repuestos en Japón, en China, los compran en dólares, pero al subir el dólar, ellos van a tener que ahorrar mayor cantidad de soles. Entonces no les conviene, ¿no? Y lo mismo sucede acá, cuando el precio del dólar baja demasiado, los exportadores se van a perjudicar, ¿no? Porque van a ganar menos y pueden despedir gente, pueden bajar salarios o pueden contratar mano de obra más económica. Por eso en muchas empresas en el Perú actualmente están trabajando los extranjeros, porque representan mano de obra más económica. Y recuerda la máxima de una empresa capitalista, siempre quiere ganar más, a cambio muchas veces de reducir gastos o costos. Ese es el objetivo desde la época de Adam Smith, el padre de la economía liberal. Muy bien, seguimos avanzando por acá y tenemos justamente esta parte. Arancel. Profesor, usted me dijo en la sesión pasada que el arancel, ¿qué era? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Voluntario, voluntaria para la lectura de arancel. Cualquiera. Valerie Paredes, te escuchamos. Es el impuesto o gravamen que se aplica a bienes que son importados o exportados. En el Perú no se aplican aranceles a las exportaciones. Tipos. Arancel ad valorem. Es el que se calcula como un porcentaje de valor de la importación CIF. Arancel específico. Es el que calcula como una determinada cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de importación. Arancel mixto es el que está compuesto por un arancel ad valorem y arancel específico. Tenga en cuenta que el arancel es también conocido en el comercio internacional como tarifa. Son llamados derechos arancelarios. Nota, la finalidad de los aranceles es proteger a la industria nacional de un país. Muy bien, perfecto. Nos quedamos con la última parte que es bien interesante. ¿Cuál es el objetivo de un arancel, profesor? ¿Por qué nacen los aranceles? Recuerda que el arancel es un impuesto. Cada vez que se dé la situación de una exportación o una importación, se tiene que pagar un impuesto. Ese impuesto se llama arancel. Ahora, el valor del arancel va a depender del estado. No es lo mismo pagar aranceles en Estados Unidos que pagar en el Perú,
Porque los aranceles surgieron ¿para qué? Para proteger a la industria nacional de un país. Ejemplo, si el Perú quiere proteger a los empresarios de gamarra, para que los empresarios de gamarra se conviertan en una industria fuerte a nivel internacional, ¿qué tiene que hacer el Perú? Subir los aranceles a los productos que vienen del extranjero en materia textil. Entonces, mucha ropa que viene de la India, de China, de Estados Unidos, pagarían aranceles altos. Y como van a pagar aranceles altos, cuando ingresen al Perú, tendrían que vender su ropa más alta, lo cual ya no sería una competencia para la industria local. ¿Me dejo entender? Pero eso no va a pasar, porque el Perú tiene un tratado de libre comercio con China y con los Estados Unidos. Por eso muchos empresarios de ropa se quejan que el Estado no los protege. Y efectivamente, el Estado no tiene una economía proteccionista, sino al contrario, es una economía liberal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los exportadores no se les cobra aranceles. No se aplican aranceles a las exportaciones, con el objetivo de que puedan seguir ganando y puedan seguir dando trabajo a la población local, ¿no? Ese es uno de los mecanismos del Estado. Ahora existen aranceles de dos tipos, básicamente: ad valorem y específico. El ad valorem es el que se calcula como un porcentaje de valor de la importación CIF. ¿Qué es la importación CIF? Significa, profesor, que este arancel lo va a pagar quien importa. ¿Cómo es eso, profe? Claro, el arancel lo va a pagar quien te vende la mercadería. Por ejemplo, si yo, Luis Aníbal, quiero importar zapatillas de China, ¿quién debería pagar el arancel? Soy yo, ¿no? El que va a importar, pero en este caso no es así. La empresa china me dice, mira, yo te vendo esta tonelada de zapatillas y yo voy a pagar el arancel. Yo que soy tu proveedor, yo me encargo de pagar, con el objetivo de que tú me compres a mí. Y de esa manera mi mercadería pueda llegar a diferentes partes del mundo. ¿Ah? Eso muchas veces hacen los chinos. Los chinos pagan los aranceles de los empresarios peruanos. Por eso que cada vez vemos más zapatillas, más pantalones y más ropa. Arancel ad valorem. Arancel específico. Esto es un arancel en base a la cantidad, ¿no? En base a la cantidad, al volumen de importación. Este es el más común. Se paga según la cantidad. No es lo mismo importar 1 tonelada que importar 1000 toneladas, ¿no? Arancel específico. Y arancel mixto es una mezcla de los dos primeros. A la cantidad, esa gran cantidad, se va a pagar, pero ¿quién lo va a pagar? El que te vende, el que te da la mercadería, ad valorem, ¿no? El proveedor. Muy bien, esos son el tema de los aranceles, hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? El Perú no ejerce una economía proteccionista, en cambio países como Estados Unidos sí protegen a su industria local. ¿Y por qué no hace eso el Perú? Bueno, con la idea de que estamos viviendo un sistema liberal. Dumping, vamos a ver el dumping. ¿Qué es el dumping, profesor Luis Aníbal? Voluntario para que lea fuerte y claro. Mamani Arana, te escuchamos. Práctica de discriminación de precios que se presenta cuando se exporta un producto a un precio inferior al que se vende en el mercado de origen. La institución encargada de investigar y sancionar el dumping es Indecopi, el cual defiende al consumidor y defiende la libre competencia. Para iniciar la investigación debe tener 5 aspectos claves: producto similar, práctica desleal, rama de la producción nacional, daño importante, relación causal. Muy bien, profesor, el dumping es un término obviamente extranjero que hace referencia a una forma en la cual se vende un producto a un precio muy, pero muy bajo, ¿no? Profesor, ¿por qué? Si en el mercado local, en el mercado de origen o mercado local, ese producto vale de repente, no sé, profesor, vale de repente 50 o vale 80, yo cuando lo vendo a menor valor, o sea, lo vendo a 30. Y lo que es más paradójico, cuando ese producto llega al extranjero, allá lo venden a mayor precio, 50, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué significa eso? Un dumping. ¿Y por qué se hace eso, profesor? Se hace con el objetivo, muchas veces, de agudizar la exportación.
Muchas veces, profesor, el Estado o las empresas deciden producir una gran cantidad de bienes y para poder vencer a la competencia, eso sucede mucho con, por ejemplo, con los vestidos, ¿no? Compiten mucho con la producción de Argentina o de Chile. Entonces, para poder imponerse a esa producción, se aplica el dumping. Mira, yo te vendo este producto que yo sé que vale más, pero lo que me interesa es llegar a ese mercado, al mercado asiático. Lo que me interesa es que mis cueros Renzo Costa lleguen al mercado asiático. Y para llegar al mercado asiático, bueno, tendré que sacrificarme, pues. Tendré que vender a su menor valor, con el objetivo de que mi producto llegue al mercado y que en el mercado, pues, en ese mercado pueda ser conocido, valorado y con el tiempo puedo subir la mercadería. Sin embargo, muchas veces esto puede ser sancionado por Indecopi, porque es una práctica desleal de la economía, ¿no? Imagínate que hayan 5 empresas locales que se dedican a producir cuero y que el precio es $40, pero hay una que lo vende a 30 o a 20, es una práctica desleal. Y eso muchas veces va a ser sancionado, ¿por qué? Por el que se encarga de defender al consumidor. ¿Y quién se encarga de defender al consumidor en el Perú? Indecopi. ¿Ya? Indecopi. Aunque muchas veces esto no se da. ¿Por qué, profesor? Porque estas empresas tienen pues una gama de abogados que defienden este tipo de negocios, ¿no? El dumping. Bueno, seguimos. Reservas. ¿Qué es una reserva internacional y qué es un derecho especial de giro? Una reserva es toda la liquidez que cuenta o que tiene un Estado, ¿no? Es todos los activos que tiene un Estado. Una reserva son como tus ahorros. Tú has ahorrado dinero producto de tus propinas, es tu reserva en tu alcancía, es lo mismo el Estado. El Estado producto de sus ventas ha ganado divisas, monedas extranjeras. Esas divisas constituyen sus reservas. En época de crisis, en época de fenómeno del Niño, en época de pandemia, el Estado va a hacer uso de esas reservas, ¿no? Es la liquidez que tiene un país y que le permite afrontar una situación caótica o también le sirve como garantía para un futuro préstamo, ¿ya? Reserva internacional. ¿Y qué es un derecho especial de giro? Es un activo que lo da el Fondo Monetario Internacional. Solamente se da a sus países miembros. Si tú de repente estás pasando por una situación crítica en tu economía, puedes solicitar al Fondo Monetario Internacional un DEG, un derecho especial de giro. Profesor, ¿eso es una moneda? ¿Eso es billete? No. Eso es un crédito. Eso es un activo que te va a permitir a ti canjearlo por monedas en cualquier banco del mundo, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional le puede dar un DEG al Estado peruano por $1.000 millones. Y el Estado lo que va a hacer con ese DEG es canjearlo. Y eso le va a permitir al Estado enfrentar una situación crítica. ¿Y por qué da eso? Porque obviamente el Estado va a poner como garantía una reserva internacional. Lo que pasó con Sagasti, ¿no? Vimos un video. Nos endeudó por bonos soberanos durante 100 años. Y eso no se informó acá en el Perú. Se informó en una prensa extranjera. Eso es para que veas que no todo lo que sale en medios es válido o es cierto. Muy bien, que tengas un buen fin de semana. Conmigo será hasta el lunes, Dios mediante. Cuídate mucho y no olvides de enviarme tus evidencias y tu exposición de DPCC el día de hoy.